Y es que a veces la vida tiene preparada unas cosas totalmente diferentes a las que estamos planeando. Y pues muchas veces también hemos de llegar a entender que no significa que estemos pasando por el mejor o el peor momento de nuestra vida como tal, sino que es más bien la simple preparación de nuestro nuevo yo, de esa evolución. Al igual que los Pokémon, al igual que en Dragon Ball habían los personajes que se evolucionaban, pues nosotros más de lo mismo, ¿no? Y eso me llegó a mí en el 2019, cuando después de pensar que lo tenía absolutamente todo y darme cuenta de que lo único que sabía era que había un vacío grande y que realmente no estaba amando ese estilo de vida o ese tipo de vida que tenía, en cuanto yo pensaba que ya lo tenía todo, una pareja, un piso, un trabajo fijo, etcétera, pues después de pensar todo esto, llegué a la conclusión de que más allá de sentir ese vacío, me estaba dando cuenta de que llegar a ese tipo de vida hasta la jubilación pues no iba a ser sostenible en mi día a día y en el tiempo como tal. Todo eso me dio a entender de que pues ese momento era el significado de que algo dentro de mí tenía que cambiar para empezar a sentirme vivo. Y valga la redundancia, a cuanto más dolor y más frustración sentí en el proceso, porque justo después de vivir todas esas situaciones juntas llegó la pandemia. Ahora todo esto lo veo con más retrospectiva, todo esto lo veo más desde la lejanía y desde el paso de los años y me doy cuenta de que simplemente Dios me quiso poner esas pruebas para que realmente me diera cuenta de dónde estaba mi camino y cuál era el camino a seguir tras estar muchos años pues detrás de forjarme como profesional, de ser mejor en mi profesión y pues desmarcar de cierta manera a la competencia, ¿no? Y todo eso me dio pues alas para ese crecimiento personal primero y luego pues esas alas para realmente hacer un cambio en mí. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo hoy vengo a hablaros acerca de los planes que Dios tiene preparado para ti, pues pueden ser muy diferentes a los que tú mismo estés estudiando, estés trabajando en tu día a día de hoy. Y es que actualmente yo también tengo diferentes planes, los cuales pues obviamente pasan por esta marca personal, obviamente pasan pues por la creación de vídeos, la edición de vídeos, mi trabajo como tal, en el que en el puesto de director pues obviamente hay muchas cosas al cargo, también diferentes planes personales, los cuales están llegando. Y es que todo esto me confirma que muchas veces aquellos planes que estamos montando no son los mejores para nosotros y justamente también cuando parece que estamos en el camino correcto, aparece algo que pues nos tambalea un poco todo este camino, ¿no? A mis 23, 24 años sentí algo similar después de probar múltiples modelos de negocio, buscando una línea que me diera algún tipo de dinero extra más allá de mi trabajo, pues me di cuenta que con la marca personal podía llegar a transmitir mi historia a el Víctor del pasado o a personas que se encuentren pues en ese camino en el cual la falta de propósito y el sentimiento de vacío pueden hacer mella en su vida y que sobre todo pues con vídeos como este puedan ayudar a dar más dirección en sus propias vidas. Víctor Paula C en Instagram, donde también puedes encontrar más acerca de mi día a día, reflexiones, reels diarios, etcétera. Víctor Pablaza, Disciplina Pablaza, tu canal de confianza. Un buen like, una suscripción se agradece mucho. Y es que tras encontrar todo ese camino después de que todo se cayera, obviamente, pues llega a esa conclusión de que yo, después de tener todo planeado a mis, creo que eran 22, 23 años, que fue cuando ya tenía ese trabajo fijo, tenía ese pues puesto casi soñado, ¿no? Jefe de rango, jefe de sector en el restaurante Las Artes, 3 estrellas Michelin, después de pues haber estudiado hostelería por 5 años, 3 titulaciones diferentes acerca de ello, buenas notas, un oficio que me gusta, el contacto con la gente, el servicio, control de calidad, control de detalles, stocks, proveedores, negocios gastronómicos, etcétera. Después de darme cuenta de que estaba en un mundo que me gustaba, pues fui forjando mi persona hasta que fui y me llevó un poco al tema de la alta gastronomía. Allí conocí los restaurantes de estrella Michelin y hasta que toqué el cielo, pues en el restaurante 3 estrellas. Tras todo esto, pues pensaba que
el camino era dar el paso, el cual pues me destruyó de cierta manera, y es que eso me hizo ver que había que trabajar algo más allá de lo físico, más allá de el hecho de tener un buen trabajo, una buena relación, un buen piso. El hecho de tener todas estas cosas y de vivir en esa comodidad me hacía trabajar mucho más lo de dentro, lo espiritual, lo aquello que no se ve, y trabajar esa cuarta y quinta dimensión. Y ese dolor que sentí, esa frustración que sentí tras estar tantos años trabajando pues por un propósito, me enseñó que más allá de estar trabajando en ese propósito, era el final de aquel propósito mismo y era el inicio de uno nuevo, era el inicio de que yo creciera como persona, madurara como persona y que el Víctor, aquel que a veces imaginaba, ¿no? El hecho de pues ver vídeos en los cuales ves gente exitosa, gente con negocios, los cuales pues te dan diferentes consejos, frases, sabiduría, etcétera. Pues en la época de la pandemia me acuerdo que miraba mucho vídeos del estilo de hombre también en YouTube, José Zúñiga, una persona que me cambió, ese fue el antes y el después, me cambió mucho a nivel de, primero de vestimenta, luego a nivel de mentalidad, luego a nivel de negocios, y ahí empezó como a darme esa curiosidad por amar la adversidad. Cuando tú amas la adversidad, te das cuenta de que estás forjando tu persona a otro nivel. Estás siendo mucho más elevado que el problema en sí. Al igual que cuando tienes una situación de estrés en un restaurante, como es mi caso, cuando vives una situación de estrés tienes que darte cuenta primero de que tienes que hacerte más grande que esa situación. Por lo tanto, cuando te haces más grande que esa situación, tú estás forjando ese carácter que hace que superes esa situación en sí. ¿Cómo la superas? Tomando acción. ¿Cómo tomas acción? Muchas veces esa situación de estrés es de un bloqueo mental, un bloqueo en el cual no sabes bien qué hacer, que te puede durar segundos. Pero cuando tú tomas acción a ese problema, te das cuenta de que lo has superado y has superado también esa situación de estrés. Es así de sencillo. Cuando empiezas a abrazar esa adversidad y empiezas a abrazar todos esos obstáculos, ahí es cuando entra en juego el hecho de abrazar la incomodidad. Cuando tú abrazas esa incomodidad y te das cuenta que cada problema o a cada problema o a cada situación te vas haciendo más y más fuerte, es cuando le empiezas a ver el problema. Perdón, es cuando le empiezas a ver ese placer al problema y es ahí cuando vas creciendo mucho más como persona y como profesional. Al final, entiende que es algo que va dándote la vida, es algo que pues muchas veces cuando somos jóvenes empezamos en lugares, puestos de trabajo mucho más bajo y vamos creciendo, ¿no? Al final todo esto te lo va dando la vida y la experiencia. Yo empecé en el negocio de la restauración, en el oficio de la restauración a mis 15 años. Con 16 años ya estaba de jefe de rango en Francia, no por destacar mucho, sino porque el número de personal que había en sala era bajo, por lo tanto yo tuve que forjarme rápidamente, hacerme jefe de rango y a llevar un sector en un restaurante gastronómico que era recomendado por la vía Michelin. No estaba en estrellas Michelin como tal, pero sí que estaba en el mundo de la vía Michelin y por lo tanto eso me forjó a empezar a estudiar menús y empezar a estudiar platos, elaboraciones, ingredientes, todo esto en francés, todo esto viviendo yo en Francia, ahí es cuando me forjó el aprender el idioma, ahí es cuando me forjó carácter, pues llevar un sector, un rango que creo que era de unas 7 mesas, llevar un rango de 7 mesas, aprenderme la explicación de los quesos, aprenderme explicaciones de vinos, el sommelier los servía, el sommelier los explicaba, pero muchas veces pues no nos daba para más porque éramos me acuerdo de Fabián, que era el maître sommelier. Cuando no te daba tiempo tenías que ir tú a servirlo, por lo tanto ya tenías que tener ese conocimiento, esa explicación acerca del vino y estar preparado a cualquier situación del cliente, ¿no? Algo que siempre me ayudó y que siempre entendí en la restauración es que el mejor camarero es aquel que está preparado para cualquier pregunta. Entonces, cuando yo me fui forjando todo esto, entendí perfectamente de raíz que tenía que formarme muy bien para que el cliente nunca tuviera, pues, que siempre tuviera esa respuesta y que nunca tuviera esa no respuesta de mi parte. Así que todo eso me llevó pues a estudiar menús, ingredientes y obviamente tener que traducirlo todo al francés desde el español para que pues mi servicio fuera de la mejor manera posible y fuera el más profesional posible. Al final, cuando entendí que la misión
de vida era más ayudar a las personas, porque yo me dediqué en el sector de servicios, me dedico al sector de servicios, pero la misión que he tenido yo siempre ha sido la de ayudar a los demás. ¿Cómo ayudo a los demás en el sector servicios? Pues porque cumplo ciertas necesidades que el cliente tiene, ¿no? Si tienes hambre, te doy de comer, si tienes sed, te doy de beber, lo que sea. Cuando tú entiendes que ese sector servicios es el de ayudar a los demás, ahí es cuando ese propósito de seguir creciendo en el oficio de repente se me destruye al llegar la pandemia, y ahí me doy cuenta de que ese Víctor, el cual había estado escuchando, como hemos dicho antes, pues estilo de hombre José Zúñiga, había estado en casa en la pandemia encerrado viendo pues vídeos motivacionales, vídeos de desarrollo personal, de crecimiento personal, y entender por qué había tomado las decisiones que había tomado para crecer y que en aquel entonces no lo sabía. Ahí es cuando el Víctor más amante de los negocios o el Víctor más empresario, con más visión empresarial, porque no tengo ningún tipo de empresa por ahora, pues ahí es cuando surgió. Y ahí es cuando, tras muchos años siguiendo en el oficio, a día de hoy pues empiezo ya a crear más algo que sea más alejado del día a día en la hostelería, pero sí que es verdad que saber utilizar esos 13 años de experiencia, pues quizá en un futuro sacarlas a relucir. Todo eso fue lo que, pues, tras pensar que había perdido ese propósito, fueron las líneas que me encontré, y eso creo que es algo que le puede ayudar a muchas personas, ¿no? Lo importante es que sueltes el control, es que sueltes la idea de que ese propósito pues se ha hundido o te va a matar o algo. Al final piensa que al mismo tiempo que te pueden echar de un trabajo, tú lo ves de algo muy negativo, crees que pasa algo y todo es negativo. Yo ahora mismo me encuentro en fase de definición, sigo haciendo ese déficit calórico que ya llevo pues casi 2 meses, camino a 2 meses, en una semana creo que es, o mes y medio creo que llevo, un poquito más. Pues en esa fase de definición entiendo perfectamente que estoy mucho más irritado, tengo mucho más estrés, no descanso igual, estoy pensando todo el día en cuál va a ser mi siguiente comida, que ya la sé, pero tengo ganas de comer. Estoy manteniendo bien mi dieta, pero sé que no es lo suficiente para mi cuerpo, entonces ese déficit calórico se va haciendo mucho más pesado, y sé que los niveles de energía no son los mismos, pero obviamente tú tienes que empezar a actuar por tu mejor versión. ¿Cómo actúa tu mejor versión? Actúa siendo la persona que tiene que ser, pase lo que pase. Al igual que tú tienes esa disciplina y vas a entrenar al gimnasio cuando no te apetece, vas a entrenar al gimnasio cuando no tienes motivación, y como es mi caso, vas a entrenar al gimnasio cuando sabes que no estás haciendo pues los mejores ejercicios a nivel de fuerza, sabes que te cuesta un mundo mantener pesos que hace 2 meses pues levantabas tan tranquilamente, y sabes que no va a haber mucha más progresión más allá de definir tu cuerpo como tal a largo plazo, pues entiendes que pase lo que pase a nivel externo, todo es una interpretación de lo que vives dentro de ti. Ahí es cuando nos damos cuenta que las personas somos espejo, ¿no? Damos a la otra persona lo que somos dentro. Si nos metemos con alguien a nivel serio, yo soy mucho de la broma más retorcida, pero si nos metemos con alguien a nivel serio para hacerle daño, sabemos perfectamente nosotros mismos que es un propio dolor dentro de nosotros de, vale, nos sentimos inferiores y tenemos que meternos con esta persona. Sabemos que si nos reímos de alguien es porque nos reímos de esa propia inseguridad que tenemos dentro de nosotros mismos. Mil ejemplos del estilo. Por lo tanto, cuando sabemos interpretar nuestra mejor versión, que es aquella versión más elevada de nosotros mismos, aquella versión soñada de nosotros mismos, y la interpretamos ese papel 24/7, ahí es cuando, pase lo que pase, nos sintamos como nos sintamos, es cuando aquellos planes de Dios que pensábamos que nos iban a destruir empiezan a coger forma, porque la persona de aquella quinta dimensión se empieza a interpretar en nuestro día a día y en nuestro mundo físico. Así que entiende que por mala situación que puedas vivir, por situación negativa, por situación estresante, lo que sea que empieces a vivir, entiende que quizá
Los planes de Dios son muy diferentes a los que tienes tú y por lo tanto Dios te los va a quitar de en medio porque esos planes te iban a destruir. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordar que me podéis encontrar más abajo en redes sociales, Víctor Apablaza C en Instagram, Víctor Apablaza Disciplina Apablaza, tu canal de confianza en YouTube. Un buen like, una suscripción se agradece muchísimo. Como siempre decimos en el canal, Disciplina Apablaza y nos veremos en siguientes vídeos. Chao.